El ser humano ha buscado, desde siempre, formas de acercarse a Dios. Ha intentado entrar en comunión con lo divino a través de sacrificios, oraciones, ritos y prácticas espirituales. Una de estas prácticas, presente en casi todas las religiones y culturas, es el ayuno. Para los judíos del tiempo de Jesús, el ayuno era una señal de penitencia, de preparación y de encuentro con Dios. Era una práctica sagrada, una forma de expresar humildad, de pedir perdón y de interceder por la propia vida y por el pueblo. Pero como ocurre con muchas tradiciones, con el tiempo el ayuno comenzó a perder su sentido original y se convirtió en una simple costumbre, en un ritual vacío que muchos cumplían sin entenderlo. Un día, los discípulos de Juan Bautista se acercaron a Jesús con una pregunta que reflejaba esta inquietud. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Ellos estaban acostumbrados a que todo buen judío debía ayunar con frecuencia, y no comprendían por qué los seguidores de Jesús no lo hacían. Jesús respondió con una imagen poderosa. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Jesús se presenta a sí mismo como el esposo, el centro del banquete del reino de Dios. Con esta comparación nos está diciendo algo profundo: el ayuno no tiene sentido si se desconoce la alegría del reino. El ayuno en la tradición judía y cristiana. Para comprender mejor la respuesta de Jesús, es importante recordar cómo se entendía el ayuno en la tradición judía. En el Antiguo Testamento, el ayuno estaba ligado a momentos de duelo, de arrepentimiento y de búsqueda de Dios. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Los profetas ayunaban para interceder por el pueblo. El rey David ayunó en señal de penitencia. Pero con el tiempo, el ayuno se convirtió en una práctica externa que no siempre reflejaba una verdadera conversión del corazón. Por eso, el profeta Isaías denunció a quienes ayunaban solo por apariencia. El ayuno que yo quiero no es que agaches la cabeza como un junco, ni que te vistas con ropas ásperas. ¿No será más bien este el ayuno que quiero, partir tu pan con el hambriento, dar posada a los pobres sin techo y cubrir al que ves desnudo? Isaías 58, 5-7. Jesús retoma esta enseñanza y la lleva aún más lejos. Para él, el verdadero ayuno no es solo una privación de alimento, sino un cambio de mentalidad y de vida. El ayuno que agrada a Dios no es simplemente dejar de comer, sino abrir el corazón a los demás, compartir con los necesitados, vivir con generosidad. El ayuno como signo de la ausencia de Dios. Jesús dice que sus discípulos no ayunan porque Él está con ellos. Y mientras Él esté presente, lo único que cabe es la alegría. Aquí nos está revelando algo esencial: el verdadero sentido del ayuno es expresar nuestra hambre de Dios. Se ayuna cuando se experimenta la ausencia del Señor, cuando sentimos que nos hemos alejado de su amor. El ayuno no es una forma de castigo o de sufrimiento innecesario. Es una manera de decirle a Dios: te necesito, tengo hambre de tu presencia, mi alma tiene sed de ti. Por eso, Jesús no elimina el ayuno, sino que le da un sentido nuevo. Llegará el momento en que el esposo sea arrebatado, cuando Jesús ya no esté físicamente entre sus discípulos, y entonces el ayuno será un signo de espera y de deseo de su regreso. El ayuno como camino de conversión. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a vivir el ayuno junto con la oración y la limosna. Pero no como un simple cumplimiento externo, sino como un camino de conversión real. El Papa Francisco nos recuerda que ayunar no es solo dejar de comer, sino renunciar a todo lo que nos aleja de Dios y de los demás. Nos invita a preguntarnos: ¿estoy ayunando de palabras hirientes y críticas destructivas? ¿Estoy ayunando de la indiferencia hacia quienes me rodean? ¿Estoy ayunando del egoísmo y la falta de generosidad? No tiene sentido dejar de comer si seguimos llenándonos de resentimientos, de orgullo o de desprecio por los demás. Un verdadero ayuno es aquel que nos hace más humanos, más sensibles al dolor ajeno, más abiertos a la acción de Dios. El ayuno y la alegría del reino. Jesús nos enseña que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos más a Dios. El cristianismo no es una religión de tristeza y de prohibiciones. Es un camino de alegría y de plenitud. Jesús compara el reino de Dios con un banquete de bodas, con una fiesta de amor donde todos están invitados. El problema no es la fiesta, sino que muchas veces estamos tan distraídos con nuestras preocupaciones y egoísmos que no nos damos cuenta de que Dios ya nos ha invitado a la mesa. Ayunar nos ayuda a desprendernos de lo que nos impide disfrutar del banquete del reino.
Nos recuerda que nuestra verdadera felicidad no está en las cosas materiales, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Cada cristiano está llamado a vivir el ayuno no como un peso, sino como una oportunidad para crecer en el amor y en la generosidad. Si ayunamos de comida, que sea para compartir con quienes tienen hambre. Si ayunamos de distracciones, que sea para dedicar más tiempo a la oración. Si ayunamos de palabras inútiles, que sea para hablar con más amor. Jesús no quiere ayunos vacíos. Quiere corazones transformados. Que en esta Cuaresma aprendamos a ayunar de todo lo que nos impide amar más y mejor. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga y nos conceda la gracia de vivir este tiempo con profundidad y alegría.